Pues vamos a pasar a la palabra de esta mañana. Quisiera hagamos una oración para pedirle a Dios su ayuda, que nos pueda hablar el día de hoy a través de su palabra. Padre, te damos gracias por estos momentos tan preciosos que nos permites tener a través de la alabanza, Señor. Nos hace recordar muchas verdades y ojalá que en verdad podamos luchar por esa paz a los que por tu gracia lo tenemos, para que nadie nos lo robe, Señor. Y aquellos que aún no lo tienen puedan anhelarlo, puedan desearlo, para que puedan alcanzar esa paz verdadera. Gracias, muchas gracias por este día, gracias por tu presencia, y también queremos pedirte que nos bendigas a través de la exposición de tu palabra, que ayudes a las personas para que se puedan concentrar, que les des ayuda y gracia para poder explicar de una forma sencilla tu palabra, pero entendible, y que al final, Señor, salgamos bendecidos todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, pues vamos a platicar un tema el día de hoy, que lo he titulado como el arrepentimiento de los ninivitas. El arrepentimiento de los ninivitas. Y en el texto vamos a ver en el libro de Jonás capítulo 1. Vamos a ver Jonás capítulo 1, verso 1. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Primeramente quiero resaltar esta verdad, porque es una bendición que venga palabra de Dios, que aún todavía Dios puede hablar a los seres humanos. Es una gran bendición. No sé si recuerdan ustedes cuando Saúl, el hombre que desobedeció a Dios y que estuvo persiguiendo a David, hubo un momento en que ya no hubo palabra para él, ni por oír, ni por profecía, y tuvo que ir a consultar a una hechicera para que hiciera subir a Samuel y poderle hablar. Cuando ya no hay palabra en la vida de la persona es terrible, es muy terrible. Sin embargo, si aún todavía hay una voz de Dios en ti, que tú puedas identificar la palabra de Dios para tu vida, eso es una enorme bendición. Y vamos a hablar de ello para que podamos ser diligentes, podamos ser obedientes cuando oímos la voz de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Vino palabra de Jehová a Jonás, diciendo: ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Vamos a entender un poquito de historia. La palabra de Nínive en aquel entonces era la ciudad de Nínive en aquel entonces era una ciudad grande, una gran ciudad. De hecho era uno de los imperios de Asiria. Y Nínive en aquel entonces era una gran ciudad. Lo podemos comparar hoy en día como Nueva York, la capital del mundo. Entonces no estamos hablando de cualquier ciudad, era una ciudad grande con 120,000 habitantes, así lo dice la Escritura en el último capítulo de este libro. Ahí dice que había 120,000 personas. La ciudad de Nínive abarcaba 50 kilómetros de largo con 20 kilómetros de ancho. Era una ciudad bastante grande. Y como dice aquí, dice pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Era una ciudad numerosa, una ciudad importante, pero era una ciudad que pecaba mucho. Pecaba contra Dios, hacía cosas malas,
De hecho, la historia misma cuenta que cuando hacían prisionero y derrotaban a una ciudad, los llevaban y los torturaban de una manera muy atroz, de una manera muy terrible, porque eran muy sanguinarios. Era una ciudad habitada por gente muy malvada. Pero dice la palabra que, dice Dios, porque ha subido su maldad delante de mí. Eso también implica reconocer que Dios ve, que Dios mira. Y si Dios vio la maldad de esta ciudad en aquel entonces, Dios sigue viendo la maldad del día de hoy. Si alguna gente que comete pecado, lo sigue viendo Dios, porque Dios no se le va la vista ni queda ciego. Dios es un Dios que no envejece, que no cambia, es inmutable. Y si en aquel entonces, dice la palabra, que vio la maldad de esa gran ciudad llamada Nínive, hoy por hoy también ve la maldad tanto de las ciudades como de cada persona que habita en ella. Verso 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, diciendo y descendiendo a Jope, y allí halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. En ese versículo solamente quiero resaltar de que nadie puede huir de la presencia de Dios. No hay lugar donde escondernos y que Dios no nos vea. Así sea en el fondo del mar, así sea en la altura o en la oscuridad, o en un lugar lejano, solitario, no hay lugar en donde el ser humano pueda esconderse y que Dios no lo mire. ¿Por qué? Porque Dios es omnipresente. Para Él la oscuridad es como si fuese de día. Donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos, Dios nos está mirando. Sin embargo, Jonás quiso huir de la presencia de Dios. Quiso huir precisamente a un lado opuesto, donde estaba Nínive, opuesto se iba o se fue a Tarsis. Muy bien. Entonces, esta historia, algunos lo han tratado de desacreditar, lo han puesto en tela de juicio como diciendo, ¿cómo es posible que Jonás haya sido tragado por un gran pez y que haya estado ahí 3 días y 3 noches? Entonces mucha gente lo quiere poner en tela de juicio. ¿Será cierto? ¿Será que ocurrió este acontecimiento? ¿Será verdad? ¿Será falso? Pero dejemos que la Biblia nos lo responda. En el libro de Jonás, pero vamos al libro de Jonás primeramente, vamos capítulo 3, verso 4. Jonás, capítulo 3, versículo 4, dice, capítulo 3, versículo 4. Gracias. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Vemos aquí que era un mensaje muy corto, un mensaje contundente y hasta cierto punto monótono, porque no dio él ninguna explicación. Él nada más dijo, dentro de 40 días, Nínive será destruido, punto. No los llamó al arrepentimiento, no les dio ninguna esperanza. No les dijo arrepiéntanse para que no sea destruida nada. ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Él solamente dijo, dentro de 40 días, Nínive será destruido. Y así caminó el camino del día. Es por lo que entendemos, él no alcanzó a recorrer toda la ciudad, sino solamente una parte, camino de un día. Bien, vamos a ver qué dice Jesús al respecto de esto. Mateo capítulo 12, verso 41. Les decía que algunas personas lo quieren poner en tela de juicio, o que lo quieren creer como no, pero vamos a ver qué dice Jesús al respecto. Los hombres de Nínive, la ciudad que estamos haciendo referencia de ella, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación.
Notemos que aquí Jesús está haciendo referencia a la ciudad de Nínive. Y Jesús sabemos que nunca mintió, él no dijo ninguna mentira. Si aquí está afirmando que los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación, es que existió la ciudad de Nínive. Y el otro lado dice: señal mire ese pueblo, y señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás estuvo dentro del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre. Donde entonces una vez más nos muestra que esta historia en efecto fue real. No es un mito, es una realidad. Pero veamos que dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Aquí hay una verdad importante: juicio. Habrá un juicio. Hoy en día suceden muchos homicidios, muchas mujeres jóvenes están siendo muertas, están matando, secuestrando, y de pronto las matan. Y de pronto sale la madre o los familiares llorando, pidiéndole al homicida: por favor, preséntate. Y luego termina diciendo: si tú te escapas del juicio de esta tierra, estoy seguro que no te escaparás del juicio de Dios. ¿Han escuchado eso? Algunas personas lo dicen. ¿Quién les enseñó eso? La conciencia nos dice que va a haber juicio. En algún momento usted y yo también hemos pensado eso, o lo hemos dicho. La gente puede cometer una atrocidad, un homicidio, o atropellar a alguien y huir, y puede escapar del juicio de esta tierra, pero no del juicio de Dios. Y eso la gente lo sabe. Y más adelante vamos a explicar un poquito esta película. Dice: los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Al final de la exposición vamos a retomar ese versículo, que lo podemos entender un poquito mejor. Entonces, el evento del juicio será real. La conciencia de toda persona le atestigua que hay un juicio, habrá un juicio. Le rendiremos cuentas a Dios según lo que hayamos hecho mientras estábamos sobre la tierra viviendo. La misma conciencia nos lo atestigua y nos lo recuerda. Y entonces, pues allí veamos nuevamente capítulo 1, les vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Qué fue lo que aconteció? ¿Por qué Jonás quería huir? ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? Bueno, según también lo confirma la Escritura en el capítulo 4, como Jonás sabía que los habitantes de esa ciudad eran muy malos, eran sanguinarios, eran muy perversos, según Jonás, merecían ser castigados, merecían ser exterminados, merecían el juicio de Dios, porque probablemente habían hecho muchos estragos, habían matado a mucha gente, por un lado. Por otro lado, como ser humano que era Jonás, a lo mejor tenía miedo, a lo mejor llego allí, me agarran y me matan y me muero ahí. O tal vez, si yo voy y les hablo de parte de Dios que va a ser destruida, se pueden arrepentir. Y la verdad, yo quiero que ellos mueran ya. Y entonces, Jonás, por una o por otra razón, él no quiso ir al principio. Se fue. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar,
y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Entendemos ya en el contexto, Jonás sube al barco, se va rumbo a Tarsis, y allí Dios, porque fue la mano de Dios quien levantó, dice que levantó un gran viento en el mar, la obra de Dios. Y aquí podemos ver que Dios a veces permite las circunstancias, mueve muchas cosas para que nos pueda atraer hacia Él, como en este caso. Jonás quería huir a Tarsis. Jonás no quería obedecer a Dios, pero Dios hizo algo. En este caso levantó un gran viento en donde el barco se hundía, a grado que también se iba a partir, y bueno, todos los que estaban allí se asustaron. Pero fue Dios quien hizo eso. Ahora, si somos sinceros, Dios tiene necesidad de hablar al ser humano. ¿Es la obligación de Dios buscar al hombre o tratar al hombre? De ninguna manera. Lo hace por su misericordia. Lo hace porque nos quiere ayudar, nos quiere amar. Lo hace porque no quiere que nos perdamos. Lo hace porque nos quiere dar la salvación. De ahí la importancia de entenderlo para valorar la voz de Dios que llegue en tu corazón. Para que tú puedas entender que Dios tiene misericordia de ti por algo que hace entender y oír su voz, para que puedas cambiar en recapacidad. Entonces, vemos cómo Dios levanta un gran viento del mar, de tal manera que el barco pensaron que se iba a partir, y bueno, capítulo 4 de Jonás, en el verso 1 y 2. Capítulo 3, versículo 4. Capítulo 3 de Jonás, versículo 4. Dice: y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino en un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruido. Empezó Jonás a predicar. Repito, fue un juicio, una declaración contundente de un desastre. Dice que empezó a pregonar diciendo que Nínive será destruido en 40 días. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Lo primero que tenemos que entender en el versículo 5 es que debemos de creerle a Dios de corazón. Para que puedas sufrir un cambio y entender que es Dios quien te está hablando, tienes que creer. La semana pasada me comentaron en la predicación, creo que al final el hermano Miguel dijo, creo que habló del pecado y pidió que separara. Y algunos se separaron, según me comentó él. Bueno, usted tiene que creer que no fue el hermano Miguel, y es una persona que no es Dios. Si no cree que es Dios quien le habló, al día siguiente se le habrá olvidado todo lo que le prometió a Dios o lo que dijo que iba a hacer, ya no lo va a hacer, porque no le creyó a Dios. Es importante esto, dice: y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Ahora, ¿por qué creyeron esos hombres? Ellos no eran judíos, ellos eran paganos. Ellos nunca habían escuchado la palabra de Dios. No habían escuchado una predicación. No había profeta en medio de ellos. ¿Cómo así creyeron a Dios? No sé si se han preguntado. Era un pueblo malo, un pueblo sanguinario, un pueblo cruel, un pueblo que no tenía misericordia, y un pueblo sin temor a Dios, sin respetar al prójimo.
Pero me llama la atención que dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Creyeron a Dios. Creer a Dios. Y proclamaron ayuno y se hicieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Fíjate lo que está aconteciendo. Si le ponen atención, ¿no? Gracias. Fíjense lo que está aconteciendo. Un pueblo que no conocía a Dios ni había escuchado predicación. Cuando Jonás habló estas palabras, dentro de 40 días Nínive va a ser destruido. Ellos creyeron a Dios. No solamente eso, proclamaron ayuno. Es decir, dijeron, nadie use el alimento, vamos a ayunar. Y se vistieron de silicio. ¿Qué es vestirse de silicio? Vestirse de silicio es, obviamente, despojarte de tus ropas y vestir una vestimenta de una piel de bovino, de vaca, sin ser tratada o curtida. Y eso implica que esa vestimenta era una vestimenta dura y incómoda, por lo mismo que no estaba tratada o curtida. Cualquier movimiento que hacías te raspaba y te rozaba y te podía provocar alguna llaga. Bueno, el vestirse de silicio era un símbolo de luto, de dolor, de angustia. Y ellos se vistieron de silicio, ayunaron, y dice, desde el mayor hasta el menor de ellos. Vemos que creyeron a Dios, y ese creer en Dios les llevó a tomar muy serio lo que estaba diciendo Jonás, que por cierto no era una predicación, era una declaración contundente. Dentro de 40 días Nínive será destruido. Eso lo creyeron ellos y dijeron, hay que hacer algo, hay que ayunar, hay que vestirnos de silicio, porque esto que está hablando ese hombre puede suceder. Verso 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, no directamente de Jonás. Quizás algunos siervos del rey que estaban en la plaza o en el lugar donde Jonás estaba pregonando, donde estaba declarando ese juicio, lo habrán escuchado y le llegó la noticia al rey. A lo mejor por algunos siervos suyos le llegó la noticia al rey. Y bueno, si los habitantes de la ciudad de Nínive eran malos, eran sanguinarios, eran crueles, pues obviamente el rey también era un hombre muy malo. Se esperaba un desafío, se esperaba que el rey mandara y dijera, ¿quién es ese hombre que nos viene aquí a amenazar? ¿Quién es ese que nos viene a intimidar? ¿Quién es ese que nos viene a asustar diciendo que dentro de 40 días Nínive va a ser destruido? Vayan y mátalo. ¿Quién es? ¿Es un solo hombre? Sí. Vayan 2 soldados y que lo maten. Pudo haberlo dicho el rey. Estaba solito Jonás dentro de la ciudad. Pero al parecer el rey también creyó a Dios. Y por cuanto creyó a Dios, dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla. El rey, que tenía un trono, una silla muy cómoda, en su palacio tal vez, comiendo quizás frutas o algún manjar, allí o siendo abanicado o disfrutando de la tina, en el agua, yo no sé, pero seguramente que estaba en un lugar muy cómodo allí, con todos los muebles en el palacio, y dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y lejos de mandar para que mandasen a Jonás, vemos lo que hizo, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos reales, ropas lujosas, ropas muy cómodas de lino fino quizás,
Pero por cuanto creyó a Dios, el rey se levantó de su silla, se despojó de sus ropas y lo mismo se cubrió de cilicio. Y le agrega algo, y se sentó sobre ceniza. Imagínate, el rey se levanta de su silla, se quita sus vestimentas y se viste de cilicio, y aún se sienta sobre la ceniza. La ceniza, después de que se queme la leña y toda la ceniza, si tú agarras un poco de ceniza y te lo pones, te lo untas, te va a producir una sensación de picazón, de rasquera y todo eso. ¿Qué era esto? Era una señal de luto, de aflicción, de arrepentimiento. Eso fue lo que hizo el rey. Se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos y se sentó sobre ceniza. Os repito, ¿por qué lo hicieron? ¿O cómo es que lo hicieron? Si ellos no conocían Biblia, jamás habían escuchado alguna predicación, ¿cómo es que hicieron todo eso? No sé si se lo ha preguntado alguna vez, ha leído este libro. ¿Por qué? ¿Por qué? Y dice el verso 7: e hizo proclamar y anunciar en Nínive, el rey que tiene autoridad, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no usen cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Ahora, los animales son seres irracionales, ellos no tienen pecado. Sin embargo, lo tomaron tan en serio que hicieron aún los animales, los bueyes, las ovejas, los hombres, los animales no usen comida. Vamos a ayudar todos. Usando de su autoridad, mandó este decreto. Verso 8: si lo cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios frecuentemente, fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Ahora, el rey sabía que la gente que gobernaba era mala. Les dice que clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. O sea, el rey veía que el comportamiento de esa gente no era recta, tenían un mal camino. Y dice: y de la rapiña que hay en sus manos. El rey tenía conocimiento que era gente sanguinaria, gente defraudadora, gente que robaba, gente mala. Ahora, una vez más, ¿cómo supo el rey que tenía que hacer todo eso? Para ver, como dice, a ver si Dios se arrepiente y no nos castiga. ¿Cómo se lo supo? Ellos no les interesaba nada de Dios, era gente pagana, gente gentil, actualmente es Irak, no conocen a Dios, no conocen a Dios, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que ellos, o el rey al menos, dijo que clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos? Estaban conscientes. Vamos a ver por qué el rey, al oír, o le llegó en sus oídos la proclamación de Jonás, hizo todo eso. Porque tenía una conciencia, como lo tienes tú, como lo tengo yo, como lo tiene todo el mundo. Tiene una conciencia. Todos tenemos una conciencia.
Romanos capítulo 2, verso 15. Romanos capítulo 2, verso 15. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. A ver, vamos a leer una vez más. Mostrando la obra de la ley. Obra de la ley, una ley. ¿Qué es la ley? ¿Qué es la ley? Son mandamientos, ¿verdad? No mates, no hurtes, no robes, no adulteres, no codicies, etcétera, etcétera. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, ¿verdad? Cualquiera de nosotros, los casados, los que somos casados, si mi esposa o tu esposa te es infiel, tenemos conciencia y nos dice, oye, me faltaste al respeto. La conciencia le dice, no sabía lo que hiciste con tu esposa o tu esposa. Si tú llegas a enterarse, esperar, oye, está mal lo que hiciste. Tenemos una conciencia, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Esa es una ley. Una ley. A nadie le gustaría que me robe, ¿verdad? A nadie le gustaría que me insulte. A nadie le gustaría, como esposos que somos, que la esposa nos sea infiel o viceversa. Nadie le gusta que le haga daño. ¿Por qué? Porque nos duele. ¿Okay? La conciencia misma nos dice, no hagas aquello, no hagas lo otro. Pero dice, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Alguna obra buena que usted haya hecho? No sé, ayudó a alguien en la calle, no vio a un indigente, quizás pidiendo una limosna y le nació en el corazón de comprar una torta, un refresco y se lo haya dado. Aunque nadie le dijo, ni él le dio las gracias, ni nadie le dijo, oiga, qué buena obra hizo, pero aunque nadie le haya dicho nada, usted se siente bien consigo mismo, ¿cierto? Porque hizo un bien. ¿Qué es esto? Tu conciencia te dice que es correcto lo que hiciste. Es correcto lo que hiciste. Tu conciencia da testimonio de que lo que hiciste fue algo bueno. Pero ¿qué tal? No sé, cuando despertó nuestra conciencia, de niños, 7, 8 años, que hicimos algo malo, nadie nos vio, pero estábamos así nerviosos porque, no sé, boté algo, rompí algo y entendí que hice algo malo. O tomé algo de ahí, nadie me vio y sé que es algo malo. Niños de 6, 7 años, yo sé que lo que yo hice fue algo malo y estoy así como nervioso. Y de pronto me llama mi mamá y lo primero que se nos viene en mente es, ya sabe lo que yo hice. Y seguro me va a regañar. A ver, ven acá, María. Y al estar viendo, me viene en mente, ya se enteró, ya me cachó, ahorita me va a regañar, no te va a pegar. Pero de pronto me dice, oye, ven acá, vamos a comer, que es hora de la comida. Qué bueno, no me ha descubierto. La conciencia nos acusa. Es por eso, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ok, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando? Los judíos, de la gente estudiosa de la palabra, que desde pequeños les enseñaba la Biblia, que se aprendieran versículos de memoria, pero aquí no está hablando de los judíos,
está hablando de los gentiles, verso 14, capítulo 2 de Romanos, verso 14. Porque cuando los gentiles, ese es el contexto del verso 15, porque cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, esta, no hay ley para los gentiles, hacen por naturaleza lo que es de la ley, por naturaleza. Es decir, aunque yo no tenga ley, sé que no es bueno adulterar. Aunque yo no tenga ley, sé que no es bueno robar. ¿Por qué? Porque hay una ley escrita en mi corazón que da testimonio mi conciencia de que si es bueno o malo lo que estoy haciendo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Es decir, la conciencia da testimonio si lo que hacemos es correcto o es malo. Ahora, ahí nos ponen apelos, porque en el día del juicio, como vimos antes, no le vamos a poder decir a Dios, es que Señor, yo nunca leí la Biblia, es que Señor, yo nunca me congregué, es que yo no sabía leer, no era correcto, no entendía muchas cosas, pero tenía una conciencia, y la conciencia te decía que era lo bueno y que era lo malo, y tú lo sabías, porque hacías cosas malas a escondidas y tenías temor a que te descubrieran porque sabías que lo que hiciste era malo. Pero cuando hacías alguna obra buena, querías que te reconocieran o que alguien te viera, porque lo que estabas haciendo era correcto, era lo bueno. ¿Quién te lo decía? Tu conciencia. Tu conciencia. Entonces, ¿por qué razón el rey se levantó de su silla, se vistió de cilicio y se sentó sobre ceniza? ¿Por qué el rey mandó decirle a los suyos, a la gente que gobernaba, diciendo, cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente? Clamen a Dios fuertemente. Ahora, es muy importante. ¿Por qué es importante todo esto? Porque la Biblia nos muestra que hay falso arrepentimiento y verdadero arrepentimiento. Y como ejemplo te puedo mencionar el fariseo y el publicano. El fariseo tuvo un falso arrepentimiento. El publicano un arrepentimiento verdadero, el que se dio de su casa justificada. Otro ejemplo te puedo poner el arrepentimiento de David y el arrepentimiento de Saúl. El arrepentimiento de David lo puede ver en el Salmo 51 y describe cómo fue que se arrepintió David. Y Saúl se arrepintió, pero fue un arrepentimiento falso porque continuó haciendo lo mismo. Por eso no estamos ahondando esto, porque es importante. Yo retomé la palabra del hermano Miguel que dijo, algunos se levantaron, entiendo que ellos reconocieron que tenían pecado. Qué bueno, me da gusto. La voz de Dios llegó a tu corazón. Cree en Dios, cree que fue Dios quien te habló, pero tienes que actuar, tienes que tomar una decisión. Si le crees a Dios, tienes que mostrar cambios, primeramente en tu forma de pensar y luego en tu manera de vivir. Un arrepentimiento verdadero es lo que produce la voz de Dios y entender que tú has pecado contra Dios. ¿Por qué? Porque no es correcto que solamente se escuche una verdad o uno reconozca que está mal, pero no haga lo que sabe que tiene que hacer, que es arrepentirse y seguir adelante o dejar ese pecado y seguir amando a Dios. Ok. ¿Cómo es que lo entendieron? El rey mandó diciendo, cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Clamen a Dios fuertemente. En esas palabras, lo que el rey trataba de decirles, esto es serio. No solamente ceniza de silicio, no solamente se sientan sobre ceniza, sino clamen a Dios fuertemente.
Bueno, aquí quiero hacer una aclaración. Si tú quieres en tu cuarto clamarle, Señor, perdóname, Señor, he sido el peor de los hombres o el peor de las mujeres, Señor, mira cómo me atreví. Si quieres orarme fuertemente, estás en libertad. Pero aquí lo que yo quiero decirte es que ese clamor tiene que salir y nacer del corazón. Tienes que entenderlo en el corazón, como aquel grupo de personas que le estaba predicando al apóstol Pedro y les dijo: vosotros matasteis al autor de la vida. Aún cuando Pilato estaba resuelto para soltar a Jesús, pero ustedes pidieron que mataran a Jesús. Y dice la palabra, y fueron compungidos en sus corazones. La palabra compungir quiere decir atravesados y les produjo un dolor. Eso es importante, el dolor, el que tú reconozcas que has pecado contra Dios, que mentiste, que robaste, que codiciaste, que adulteraste, que te enojaste o que guardaste rencor, sentimientos, lo que sea, pero que lo reconozcas de corazón y puedas clamarle a Dios desde tu corazón. En este caso, el rey pedía: clamen a Dios fuertemente, o sea, que de verdad esté en el corazón. Si lo curan de sí mismos, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, ¿y qué dice? Arrepentimiento, que clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Arrepentimiento, apartarse de aquello de lo que te estás arrepintiendo, y un cambio de vida. Conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos. Es decir, un cambio de mentalidad y un cambio de destino de vida. Eso, y nada más que eso, es una señal de un verdadero arrepentimiento. No son lágrimas nada más. Qué bueno que te paraste la semana pasada, me da gusto. Pero si tú no tuviste un arrepentimiento verdadero y te apartaste, en vano fue que te hayas parado. En vano inclusive es que tú hayas hecho sí cierto de pecado. O hasta tal vez lloraste, pero fue en vano. Si no hay un cambio, vuélvase, conviértase cada uno de su mal camino y de la rapiña que hay en sus manos y de la rapiña que hay en sus manos. Arrepentimiento y conversión. Ahora, muy probablemente los habitantes de Nínive, como el rey mismo, habían escuchado que Dios era un Dios real y verdadero. Quizás habían escuchado cómo Dios obró con su pueblo estando en Egipto, las plagas que trajo en Egipto, la manera como Dios alimentó a su pueblo durante 40 años estando en el desierto donde no había agua. Todo eso a lo mejor nos llevó a pensar: es el Dios que habla a Jonás, es el mismo que trajo juicio de la tierra de Egipto y lo puede hacer con nosotros. Creámosle a Dios, pero no solamente de palabras, sino demostremos que realmente es un Dios real y puede llevar a cabo lo que está diciendo a través de Jonás. Y entonces nos llevó a actuar. Por eso les decía que es importante que crean en Dios, que creamos en su palabra, que lo creamos de corazón. Si lo creemos de corazón, nos va a llevar a que haya cambios en nuestras vidas. Si no, como decimos, nos entra aquí y nos sale aquí. Y podemos continuar con muchas otras enseñanzas y jamás reaccionaremos, porque no le estamos creyendo a Dios.
Ok, verso 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? No hay esperanza. Notemos, dentro de 40 días, Nínive va a ser destruido. Punto. No más. Dentro de 40 días, Nínive va a ser destruido. Punto. Jonás no dijo, arrepiéntanse. No lo dijo. No dijo, vuélvanse de sus malos caminos, vuélvanse a Dios. Hay una oportunidad, hay una esperanza. No dijo nada de eso. Lo único que escucharon fue una condenación. Dentro de 40 días, Nínive va a ser destruido. Punto. ¡Wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué impresionante! Si nos damos cuenta, esa fue la predicación de Jonás. No los llamó al arrepentimiento. No les ofreció una esperanza. No les habló acerca de la misericordia de Dios. No, él habló de que en 40 días Nínive iba a ser destruido. Y esas verdades, esas palabras, fueron suficientes para que tanto el rey como la gente que habitaba lo tomaran en serio y creyeran a Dios, y los llevó a hacer cambios, primeramente a vestirse de cilicio, a ayunar, a sentarse sobre ceniza y a clamar a Dios. Ya vamos entendiendo por qué Jesús dijo que los hombres de Nínive se levantarán contra aquella generación y esa generación. ¿Lo vamos entendiendo? ¿Por qué? Porque ellos escucharon ni siquiera el Evangelio, escucharon un juicio, pero le creyeron, y no es suficiente para que ellos clamaran a Dios y buscaran un arrepentimiento. Dice, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? ¿Quién sabe? Pero mientras lo averiguamos, creámosle a Él y hagamos lo que nuestra conciencia nos dice. En este caso, hay que clamar fuertemente, hay que apartarnos de nuestros malos caminos y de las malas obras de nuestras manos, y hay que dejar de hacer eso. A ver si Dios tiene compasión de nosotros, porque Jonás no nos habla de una esperanza. Jonás no nos dice que haciendo eso vamos a recibir el perdón de Dios y así no perecer. Nada de eso. En lo absoluto, nada de eso. Verso 10. Y vio Dios lo que hicieron. Y vio Dios lo que hicieron. Y vio Dios lo que hicieron. Dios no queda ciego, no está miope. Dios no envejece como para que vaya perdiendo la vista. No, Él ve siempre. Él vio lo que estaban haciendo los habitantes del mismo reino de la ciudad de Nínive. Él lo vio. Él lo vio. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, es decir, sus pensamientos lo llevaron a las acciones. Que se convirtieron de su mal camino, dejaron todo aquello. La ley escrita en sus corazones, dando testimonio sus pensamientos, su conciencia dijeron, está mal esto que hemos hecho. Hemos robado, hemos asesinado, hemos hecho atrocidades, hemos hecho maldades, hemos hecho cuantas cosas nos han venido en gana. Está mal. Hay que cambiar. Se me hicieron de silicio. 60
caen sobre cenizas, de clamar a Dios. Seguramente el clamor fue: perdónanos, o tal vez ten misericordia de nosotros. No nos dice la Biblia que fue en sí el clamor, pero de que clamaron. Y a lo mejor eso puede ser: Señor, perdónanos. Tú nos conoces, tú viste cuántas cosas hemos hecho, Señor. Y lo vio Dios, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que habían dicho que les haría y no lo hizo. Arrepentimiento y conversión. Dios es real. Dios es real. Se convirtieron. Sus pensamientos lo llevaron a acciones y hechos, se apartaron, arreglaron su vida, y Dios no trajo el mal que había pensado traerles al principio. Con una sola predicación, con muy pocas palabras, Nínive será destruido dentro de 40 días, no más. Una sola predicación, un mensaje cortito. No escucharon la misericordia de parte de Dios. Ellos no sabían de un sacrificio. Ellos eran gentiles. Sin embargo, se arrepintieron. Ahora, pensemos un poquito en todo lo que Dios nos ha mostrado a ti y a mí. Evalúate. ¿Cuántas predicaciones has escuchado? ¿Cuántas veces has escuchado el sacrificio de Cristo? A la luz de esta verdad no puedo decir que no sé leer, hermano, es que yo no entiendo muchas cosas, hermano, es que yo casi no veo, hermano. No, eso es una justificación falsa. Tú tienes una conciencia y tú sabes que es bueno que es malo. A lo mejor algunos de ustedes pueden pararse y hablar mejor que yo y explicar mejor que yo eso que estoy hablando. Tienen conocimiento. Tienen conocimiento. La Biblia dice que al que mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar. Quiero que entendamos bien esta verdad. Somos responsables a la medida que tengamos cierto conocimiento. Me voy a repetir. Somos responsables a la medida que tengamos cierto conocimiento, en este caso de la verdad de la Biblia. Somos responsables. A mí me preocupa mucho que luego diga: es que ¿será que digan lo que predican por ahí? Es que él o ella me tropezó. Si él está mal o no lo vive, va a dar cuentas ante Dios. Y Dios no va a ser burlado. Pero lo que Dios te pide es tu vida, con tu vida. Pero no estoy justificando ninguna maldad. Obviamente, si tú ves algo en mí, dímelo y como dice la palabra, si alguien te tropieza, vamos a hablar con ella, pero no sea un pretexto para que diga: ya no quiero nada con Dios, todos son así. Mejor me quedo en mi casa. No. Somos responsables a la medida que tengamos un cierto conocimiento de la palabra. Vamos a leer una vez más, Mateo capítulo 12, verso 41. Verso 12, Mateo capítulo 12, verso 41. Los hombres de Nínive, ya lo leímos, se levantarán
en el juicio por esta generación, la generación que estaba dando Jesús, pero también lo podemos adaptar a nuestra generación. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio por esta generación y la condenarán. Y la condenarán. ¿De qué manera? Quizás el rey mismo dijo: yo siendo rey, yo teniendo la autoridad para mandar matar a Jonás y dejar de pregonar juicio, eliminación, y pudiendo haber mandado a los soldados a que le den muerte a Jonás, no lo hice, sino que le creí a Dios, lo que él hablaba, lo que él decía: dentro de 40 días Nínive va a ser destruido. Yo le creí a Dios. Y eso me llevó a levantarme de mi silla, a despojarme de mis vestimentas reales y a vestirme de cilicio y a sentarme sobre ceniza. Y eso me llevó a pedirle a mis súbditos para que clamaran fuertemente a Dios, para que también se vistieran de cilicio, para que también ayunaran por una sola palabra. ¿Y tú? Tú escuchaste muchas enseñanzas de arrepentimiento. Y tú escuchaste muchas enseñanzas del sacrificio de Jesús. Y con todo eso no te arrepentiste. Y con todo eso no lo tomaste en serio. Aún tú palpaste la misericordia de Dios en tu vida. Se te enfermó un hijo tal vez. Y viste cómo sanó y dijiste gracias a Dios. Dios es testimonio de su buena voluntad y aún así creíste. Quizás perdiste tu trabajo, pero dentro de 2 o 3 días volviste a encontrar un trabajo y dices gracias a Dios. Viste la mano de Dios y aún así creíste. Un día fuiste, o varios días fuiste en la congregación y predicó fulano y dijiste: es verdad. Si es cierto lo que habló esta persona que predicó, es cierto, asentiste con tu cabeza, dijiste que sí, y aún así te convertiste. Se levantarán contra ti y te van a condenar. Porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Ahora, una pregunta: ¿cuál fue la predicación de Jonás? Esa fue la gran predicación de Jonás. Fue una predicación ungida, respaldada por Dios, que atravesó los corazones y los llevó a un lado. Esa fue dentro de 40 días. Nínive será destruida. Esa fue la gran predicación de Jonás. ¿Cuánto tiempo tardó? Jonás no se quedó en un punto. Él probablemente estaba caminando y entre que caminaba estaba pregonando. Sí. Escucharon, creyeron a Dios, los llevó a una acción, tomaron en verdad con toda seriedad la palabra y lo convirtieron en acciones. A la predicación de Jonás. Y aquí, les decía a esas personas, y aquí más que Jonás en este lugar. He aquí más que Jonás en este lugar. ¿Quién estaba hablando? Jesús. Dios hecho carne. Evidentemente era más que Jonás. Pero a lo que se refería es que Jonás pregonó y dijo: en 40 días Nínive será destruida. Aquí no solamente os ha hablado la verdad. En alguna ocasión dijeron que Jesús es que no habla como nosotros, es que cuando habla con autoridad. Con autoridad. Y usaba palabras, usaba ejemplos, es decir, se bajó a su nivel, como cuando enseñamos a nuestros hijos chiquititos y con piedritas o con maíz empezamos a enseñarles a sumar. Así Jesús hizo con las parábolas, miren, así y esto y esto. No solamente eso, sino que aún hizo milagros, sanó a leprosos, le dio vista a los ciegos, hizo andar a los cojos. He aquí más que Jonás, le explicó
fue sincero, fue honesto. Él no vino a apapachar, él vino a hablar verdad. Y cuando veían que se estaban endureciendo, generación de víboras, pero una palabra de amor. He aquí más que Jonás en ese lugar. Ellos escucharon seguramente que tomaban en serio la historia de Jonás en la generación de Jesús. ¿Qué señal nos das para que creamos? Le preguntaron, ¿qué señal nos das para que creamos? Ninguna señal está mala, ninguna señal a esta mala generación. Pero bueno, señales de ver la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del pez, así también estará el Hijo del Hombre. Y en 3 días y en 3 noches, en 3 días resucitará. Ahora, todo eso es una señal para nosotros bien. Ha pasado más de 2000 años cuando Jesús vino a Jerusalén. Pero no hay necesidad de que vayamos hasta allá y ver físicamente la cruz donde fue crucificado, o mirar físicamente la tumba que está vacía y creer que Jesús está resucitado. No, no hay necesidad de ir hasta allá. Para que creamos, no es más que Jonás, yo no estoy diciendo Jesús, pero mira, he aquí más que Jonás. No solamente te vas a encontrar bien que en 40 días va a ser destruido o todo lo que está reservado para el día del juicio. ¿No? Hay un montón de verdades. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Jesús nos ha dado muchísimos medios, lo suficiente, como dice el apóstol Juan, y se hicieron otros muchos milagros que no están escritos aquí, porque si se escribieran no cabrían en el mundo entero, pero las que están escritas son suficientes para que creamos y seamos salvos. ¿Cuántas cosas no hemos visto? ¿Cuántas verdades Dios no nos ha revelado? ¿Cuántas verdades? ¿Cuántos milagros? Palabra, la muerte, la resurrección. Te pregunto, ¿qué excusa podrás poner o podremos poner en el día del juicio? Esto es una advertencia. Ellos sabían que habían hecho mucho mal. Ellos tenían un conocimiento, tenían una conciencia. También nosotros tenemos una conciencia y aún tenemos mayor conocimiento de lo que Dios nos pide para que hagamos. El llamado es: no te voy a pedir que te pares, no te voy a pedir que pases aquí adelante. Lo único que te voy a pedir es que reconsidera tus caminos. Ve en realidad cuántas oportunidades Dios te ha dado y palabras que te han revelado en tu conciencia que has entendido por Dios. No es porque yo o cualquiera sea inteligente, fue Dios quien te hizo entender algunas verdades y te las hizo entender precisamente para que tú cambies tu forma de vivir. Lo que te voy a pedir es que reconsidera tus caminos. De cuánto Dios te ha dado, te ha ayudado para que tú lo reconozcas. Tú puedes arrepentir, te puedes convertir a Él. Y obviamente el arrepentimiento no es lo que vas a dar, es una obligación de cada ser humano. La otra parte es que confíes en el sacrificio que Cristo hizo por ti en la cruz. La sangre que Él derramó para que Él pagara tus pecados.
Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Si tú te has arrepentido y te has vuelto a Dios, lo que te voy a pedir es que créele a Dios, así como el rey creyó a Dios. Créele a Dios. Porque si tú has entendido muchas cosas es porque Él te los ha revelado. Y si Él te los ha revelado es con la única intención de quererte ayudar y de quererte salvar. Porque Él te las hizo entender para que tú puedas creer. Confía en Él. Confía en Él. Que Él precisamente vino a buscar y a salvar y sabía el camino. Te viste perdida, te viste perdido. Vino por ti. Él no vino por los sanos, Él vino por los enfermos. En un momento se te viste enferma en tu alma. Te diste cuenta que habías cometido muchos males, muchos pecados. Tu conciencia te estaba redarguyendo, acusando, sintiéndote mal. ¿Por qué? Él vino por los enfermos y no por los sanos. Cree en Dios. Y Él te puede salvar. No necesitas conocer toda la Biblia para entender esta parte. Tu misma conciencia la testimonio. Y el mismo Espíritu, si tú le clamas y le dices, Señor, ayúdame, muéstrame mis pecados, Señor, recuérdamelos, Señor, tráemelo en mi mente, Señor, ayúdame, quiero entender cuánta maldad he cometido. Te aseguro que Dios te va a ir revelando todas las cosas malas que hiciste. ¿Para qué? Para que te arrepientas, para que te avergüences, para que te mueras y entonces digas clamor, perdón y misericordia. Pero justamente lo hizo David en el Salmo 51. Límpiame, como que va a ser limpio. Lávame, Señor, y seré limpio. Eso es lo que tenemos. Que seamos serios para poder buscar lo que podemos. Vamos a cerrar nuestros ojos.